Hazor no era solo una ciudad, era un gigante entre los cananeos. Situada en el norte, en una región estratégica, su fama se extendió como un reguero de pólvora a través de la paja seca. Quien dominaba Hazor dominaba el comercio, las rutas y la guerra. Y en este escenario, bajo las imponentes murallas y entre los corredores de piedra de la ciudad fortificada, creció Jabín. Su nombre se convertiría en sinónimo de poder, miedo y resistencia contra los israelitas. Desde muy pequeño aprendió lo que significaba llevar la corona de Hazor. Los viejos guerreros le hablaron de los antepasados que construyeron la ciudad y la convirtieron en la fortaleza inexpugnable que era. Hazor nunca caerá, decían los consejeros, y Jabín lo oyó como una promesa, o quizá como una advertencia. Bajo su liderazgo, la ciudad prosperó. Sus ejércitos eran numerosos, sus caballos veloces y sus carros de hierro temidos por todos. Ninguna otra ciudad cananea era tan fuerte como la suya. No era solo un rey, era el señor de las tierras del norte, aquel a quien se sometían otros reyes menores. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pero algo estaba cambiando. Llegaban mensajeros con informes inquietantes. Los israelitas, dirigidos por un hombre llamado Josué, habían cruzado el Jordán como una tormenta inesperada. Habían derrotado a Jericó, arrasado Jai y ahora avanzaban por el territorio de Canaán como si nada pudiera detenerlos. Jabín observaba desde lejos, evaluando los movimientos de estos extranjeros. Aún no habían llegado al norte, pero era solo cuestión de tiempo. Sabía que luchar solo era una locura. Si los israelitas habían derrotado ciudades fortificadas, no se les podía subestimar. Por lo tanto, Jabín decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Llamó a mensajeros, envió invitaciones y levantó el mayor ejército que Canaán había visto jamás. Si la guerra era inevitable, la convertiría en una demostración de fuerza. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Hazor era más que un reino poderoso, era la joya del norte, la ciudad que se cernía sobre las demás como un depredador que vigila a su presa. Sus murallas eran inmensas, hechas para resistir el tiempo y la guerra. Dentro de ellas, el sonido de las ruedas de hierro de los carros resonaba en las calles empedradas, mezclándose con el ruido del comercio que latía en cada esquina. Los mercaderes traían especias, tejidos y metales preciosos, mientras los guerreros se entrenaban bajo la atenta mirada de sus comandantes. Todo en Hazor era grandioso, calculado, como si el propio suelo llevara el peso de su historia. Jabín creció oyendo que su ciudad era intocable. No importaba cuántas tribus se alzaran a su alrededor, Hazor siempre prevalecía. Los demás reyes cananeos no eran más que piezas en un tablero que él movía a su antojo. Algunos le debían tributo, otros temían su poder. Cada año que pasaba, el ejército crecía, los almacenes se llenaban y la ciudad se fortalecía. Su reinado no solo se extendía sobre Hazor, sino sobre una vasta red de aliados y subordinados. Cuando Jabín hablaba, los reyes escuchaban, y cuando amenazaba, todos temblaban. Pero ahora, una amenaza diferente se avecinaba. Los israelitas no eran como los reinos vecinos que Hazor podía someter con oro o con la fuerza de la espada. No tenían murallas ni carros de guerra, pero marchaban por la tierra como si la propia tierra les perteneciera. Habían derrotado a ejércitos mayores que el suyo y tomado ciudades que hasta entonces parecían inexpugnables. Y lo que es peor,
Lo hicieron con la confianza de quienes no temen a dioses ni a hombres, sino que solo siguen la voz de algo invisible e implacable. Jabim sintió que a su intocable ciudad se le acababa el tiempo. Si Hazor quería seguir siendo la corona del norte, tenía que demostrar que era inquebrantable. La guerra se acercaba y sabía que no podría luchar solo. Jabin no era tonto. Vio el destino de los otros reyes y se dio cuenta de que no sobreviviría solo. Los israelitas avanzaban como una tormenta, derribando murallas, quemando ciudades, derrotando ejércitos que parecían imbatibles. Cada batalla ganada por Josué era como un trueno que anunciaba que a los cananeos se les acababa el tiempo. Pero Hazor era diferente. Hazor era el corazón del norte y su rey no la dejaría caer sin luchar. La decisión se tomó rápidamente. Se enviaron mensajeros al galope en todas direcciones, llevando una llamada que no podía ser ignorada. La guerra ya no era solo contra Hazor, sino contra todo Canaán. Se ordenó a los reyes de Madón, Simrón, Aksaf y otras ciudades que reunieran a sus ejércitos. Llegaron guerreros de las montañas, las llanuras y las tierras bajas, portando escudos, lanzas y espadas. El sonido de los herreros martillando las armas llenaba los días y las noches. Los caballos se acicalaban, los carros de hierro se alineaban, listos para atravesar el campo de batalla como afiladas cuchillas. Cuando por fin se reunieron todos los ejércitos, Jabín contempló su obra. Nunca antes se habían reunido tantos guerreros bajo un solo mando en Canaán. Los hombres armados cubrían los campos como un enjambre. Los carros de guerra brillaban al sol, imponentes, pesados y mortíferos. Tenía en sus manos la mayor alianza militar que el norte había visto jamás. Si Josué pensaba que podría destruir Hazor como había hecho con Jericó y Jai, se equivocaba. Esta vez, los israelitas no se enfrentarían a un enemigo solitario. Esta vez se enfrentarían a un muro de hombres y hierro. El viento soplaba, arrastrando el polvo y el olor de las armaduras de cuero recién trabajadas. Los estandartes ondeaban, mostrando los símbolos de las ciudades aliadas. Jabín montó en su caballo y miró a su ejército. Había llegado el momento. La guerra que definiría el futuro de Canaán estaba a punto de comenzar. El sol se alzaba dorado sobre el horizonte cuando Jabín vio a su ejército listo para la batalla. La tierra temblaba bajo el peso de los caballos y los carros de hierro, filas interminables de guerreros alineados, escudos levantados, lanzas apuntando al cielo. El aire se llenó de polvo y expectación. El rey de Hazor estaba seguro de una cosa: nunca en la historia de Canaán se había reunido una fuerza tan grande en un solo lugar. Era imposible perder. Era imposible para un puñado de nómadas resistir esta avalancha de poder. Pero los israelitas no lucharon como otros ejércitos. No eran simples guerreros, eran hombres movidos por una convicción que iba más allá de la lógica de la guerra. No temían a los carros de hierro ni a las multitudes de soldados. Sus ojos no veían la grandeza de la fuerza de Jabín, sino solo la promesa de victoria que su Dios les había dado. Y así, sin vacilar, salieron al encuentro del enemigo. La batalla no comenzó con lanzas o espadas, sino con algo inesperado. De repente, las nubes se cerraron sobre el campo y el cielo, que hasta entonces había brillado despejado, se convirtió en un manto oscuro. El viento cortante barrió la llanura, trayendo consigo el rugido de los truenos. Entonces estalló la tormenta. La lluvia cayó con una furia incontrolable, convirtiendo el suelo en barro, hundiendo ruedas, volcando caballos, inutilizando los carros de guerra que eran el orgullo del ejército cananeo. Los guerreros intentaron reorganizarse, pero los israelitas ya estaban sobre ellos, avanzando como un río que rompe una presa. Jabín vio lo imposible ante sus ojos. Su ventaja estaba desapareciendo. Sus aliados caían uno a uno.
La batalla que debía sellar la derrota de los israelitas se estaba volviendo en su contra, y ahora lo que había parecido un triunfo absoluto se estaba convirtiendo en una lucha desesperada por la supervivencia. El campo de batalla, antes sólido y firme bajo los cascos de los caballos, se había convertido ahora en un pantano traicionero. Los carros de hierro, la gran ventaja de Jabín, estaban atascados en el barro como bestias acorraladas. Los guerreros cananeos intentaron sacarlos, con gritos de desesperación que se mezclaban con el rugido de la tormenta, pero fue inútil. El suelo se había vuelto contra ellos, y mientras luchaban por moverse, los israelitas ya estaban sobre ellos, veloces como lobos a la caza. Las lanzas atravesaban las armaduras, las espadas cortaban la espesa niebla de la lluvia, y el ejército de Jabín, que había comenzado la batalla como una fuerza imparable, se estaba haciendo pedazos. Los hombres corrían en todas direcciones, tratando de encontrar refugio, pero no había a dónde huir. Josué y su ejército atacaban con precisión quirúrgica, guiados por una furia que parecía provenir no solo de ellos, sino de algo mucho mayor. Era como si la propia tierra se hubiera levantado contra los cananeos. Jabín observaba impotente desde su caballo. Lo que se suponía que iba a ser una masacre contra los israelitas se había convertido en una pesadilla para su propio pueblo. Los reyes aliados cayeron uno a uno. Sus estandartes cayeron al barro, aplastados bajo los pies de los vencedores. Sus guerreros, tan entrenados y disciplinados, se convertían ahora en presa fácil de un ejército que luchaba como si cada golpe fuera el cumplimiento de un destino inevitable. No había forma de dar la vuelta a la batalla. Lo único que le quedaba a Jabín era huir. Si se quedaba, sería un cadáver más entre muchos otros. Tirando con fuerza de las riendas, hizo girar a su caballo y salió disparado por la llanura empapada, con la lluvia cortándole la cara como cuchillas invisibles. Necesitaba volver a Hazor. Necesitaba entender cómo había sucedido todo. Y sobre todo, necesitaba salvar lo que quedaba de su reino antes de que los israelitas se lo llevaran todo. Jabín cabalgaba como un hombre que huye de su propia sombra. La lluvia goteaba por su rostro, mezclada con el sudor frío del miedo. Sus ojos escudriñaron el paisaje, buscando supervivientes, alguna señal de que su ejército aún resistía. Pero lo único que vio fueron cadáveres esparcidos por el barro, estandartes rasgados y el eco lejano de gritos que se extinguían con el rugido de la tormenta. Apretó los labios, obligándose a no mirar atrás. No podía hacerlo. El destino de Hazor dependía ahora de su huida. Cuando por fin divisó las puertas de la ciudad, su corazón se aceleró. Hazor seguía en pie, con sus murallas intactas y sus torres alzándose contra el cielo nublado. Pero la sensación de alivio duró poco. Sabía que los israelitas no se detendrían. Lo que habían hecho en el campo de batalla era solo el principio. Vendrían. Y cuando llegaran, no solo encontrarían una ciudad fortificada, sino un rey que se negaba a caer sin luchar. Las puertas se abrieron ante él, y Jabín entró al galope, empapado, cubierto de barro y vergüenza. Los ojos de los soldados y sirvientes que aún permanecían en Hazor estaban llenos de preguntas que nadie se atrevía a formular. Querían saber dónde estaba el ejército que había partido lleno de gloria. Querían entender cómo el rey de los cananeos había regresado solo, derrotado, mientras los tambores de guerra resonaban aún en la lejanía. Pero nadie preguntó nada. Sabían que la respuesta llegaría pronto. Jabín desmontó con dificultad. Le temblaban las piernas. Tenía que pensar, tenía que actuar. La ciudad aún era fuerte, aún resistiría, pero algo en su interior le decía que el tiempo estaba en su contra. Los israelitas eran implacables. Eran como una marea que avanzaba implacable y ahora se acercaba a Hazor.
se dirigió a uno de sus generales con voz áspera y urgente. «Prepárense, ya vienen». La ciudad estaba inquieta. El silencio en las calles no era de paz, sino de miedo. Los sirvientes corrían de un lado a otro, reforzando puertas, cerrando ventanas, llevando provisiones al interior de las murallas. Los guerreros que se habían quedado en Hazor afilaban espadas, revisaban armaduras y preparaban flechas. Todos sabían lo que se avecinaba. Yabín caminó por el palacio, cada paso resonando en las paredes de piedra. Necesitaba un plan. Hazor era una fortaleza, la mayor de Canaán. Ninguna ciudad había resistido tanto como ella. Pero algo dentro de él sabía que esta vez era diferente. Los israelitas no eran como otros enemigos, no conquistaban ciudades para gobernarlas, las destruían, no aceptaban tributos, no negociaban tratados, no los compraban con oro o promesas. Lo que querían era la tierra, y nada menos les haría retroceder. Afuera los exploradores volvieron con malas noticias. Los israelitas marchaban hacia Hazor, rápido, implacable. Era como si la tormenta de la batalla los empujara hacia adelante. Y no estaban solos. Las noticias que llegaron a oídos del rey eran peores de lo que imaginaba. No se trataba de un pequeño grupo de guerreros. No era un ejército cansado de la última lucha. Josué y sus hombres estaban de una pieza, dispuestos a aniquilar lo que quedaba de la resistencia cananea. Jabín apretó el puño sobre el parapeto de piedra, mirando más allá de las murallas. La ciudad, que siempre había sido un símbolo de poder y seguridad, parecía ahora una jaula. Si no resistían, no tendrían a dónde huir. No habría mañana para Hazor, pero si conocía su ciudad, sabía que no caería fácilmente, y si tenía que caer, caería luchando. El sonido de un cuerno de guerra cortó el aire. Se acercaban. El sonido del cuerno de guerra resonó en Hazor como un trueno, portando una advertencia inequívoca. Los israelitas estaban a las puertas. Jabín subió rápidamente a la torre más alta y desde allí observó el polvo que se levantaba en el horizonte. Un mar de guerreros avanzaba, disciplinado, organizado, sin vacilar. Los estandartes de Israel ondeaban al viento y frente a ellos estaba Josué, con la mirada fija en la ciudad, decidido, como si ya conociera el resultado de la batalla. Los guardias de Hazor estaban apostados en las murallas, los arqueros con las flechas apuntadas, listos para la primera señal de ataque. Las puertas estaban cerradas, reforzadas con todo lo que tenían. Las calles estaban vacías, los civiles escondidos en sus casas, temiendo lo que pudiera ocurrir a continuación. Pero todos sabían que no había ningún lugar seguro donde esconderse si los israelíes atravesaban las puertas. Yabín respiró hondo. Había visto reinos caer ante estos hombres. Sabía que esta no era una guerra ordinaria. Había algo más grande allí, algo que él no entendía. Era como si cada paso de los israelitas estuviera guiado por una fuerza invisible, como si la tierra misma quisiera darles la victoria. Pero Hazor no caería sin resistencia. El primer ataque llegó como una ola que choca contra una roca. Las flechas cortaron el aire, las lanzas fueron lanzadas desde lo alto de las murallas, y por un momento pareció que la ciudad resistiría. Pero Josué no atacó como los demás reyes. No retrocedió, no vaciló. Sus hombres fueron implacables, arremetiendo contra las murallas, rodeando Hazor por todos lados. Los defensores empezaron a ceder uno a uno. Jabín sintió el peso de lo inevitable. La ciudad estaba rodeada, y los israelitas no iban a irse. Estaban allí para terminar lo que habían empezado. La batalla por Hazor se intensificó. El fuego se extendió por las casas de madera del interior de la ciudad, convirtiendo la noche en día con su luz anaranjada. El olor a humo y sangre flotaba en el aire, mezclado con los gritos de los hombres que luchaban hasta su último aliento.
En las murallas, los defensores aún resistían, pero su número disminuía rápidamente. Los israelitas atacaron con la furia de quien no conoce el significado de la derrota. No se cansaron, no se retiraron. Era como si supieran que la victoria ya les pertenecía. Jabin seguía allí, con la espada sucia de polvo y sudor, el pecho subiendo y bajando en una respiración agitada. El rey de Hazor no huiría esta vez. No había otro lugar a donde ir. Miró a su alrededor y vio su ciudad, la gran Hazor, ardiendo. Las calles que una vez habían estado llenas de vida, ahora estaban cubiertas de ceniza y cadáveres. Sus guerreros, aquellos que habían jurado defenderlo, caían uno a uno. Lo que una vez había parecido una fortaleza inquebrantable, no era ahora más que una tumba a la espera de ser sellada. Las puertas finalmente cedieron con un estruendo ensordecedor. La madera reforzada no pudo resistir el avance de los israelitas, y la marea de guerreros arrasó Hazor como un río que atraviesa un dique. La lucha en las calles fue brutal y breve. Los israelitas eran rápidos, precisos y despiadados. No estaban allí para conquistar, estaban allí para exterminar. Jabin sintió el peso del destino sobre sus hombros. Agarró su espada con fuerza, sabiendo que no saldría con vida. Pero si Hazor caía, él caería con honor. Se colocó en medio del patio del palacio, esperando el momento inevitable. El sonido de las botas enemigas resonó por los pasillos. Se acercaban. Y así, el rey de Hazor se preparó para afrontar sus últimos momentos. El sonido del acero contra el acero resonó por los pasillos del palacio mientras los últimos hombres de Jabin intentaban resistir. Pero fue inútil. Los israelitas eran como la muerte misma, avanzando sin prisa, sin piedad. El rey de Hazor estaba de pie en el centro del patio, con los puños apretando la empuñadura de su espada hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Le dolía el cuerpo. El corazón le martilleaba en el pecho, pero no se arrodillaría. No rogaría por su vida. El primer enemigo corrió hacia él con la espada en alto. Jabin lo esquivó, girando sobre sí mismo con un golpe seco, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, otro israelita apareció por el costado, atravesando su defensa. Se tambaleó, sintiendo el calor de la sangre que corría por su brazo. Aún así, se mantuvo firme. Dos más avanzaron. El rey luchó como una bestia acorralada, pero la realidad era ineludible. Estaba solo y su reino ya no existía. Entonces sintió el golpe final. Una espada le atravesó el pecho, robándole el aire. Jabin cayó de rodillas y la espada se le escapó de los dedos. El mundo a su alrededor giraba, las llamas se reflejaban en sus ojos manchados de sudor y dolor. Cuando su visión empezó a oscurecerse, se dio cuenta de que Hazor, la ciudad que nunca debía caer, ardía ahora hasta los cimientos. El cuerpo del rey de Hazor cayó sobre las frías piedras del patio, y con él cayó el último vestigio del poder cananeo en el norte. Josué y sus hombres no dejaron supervivientes. La ciudad quedó reducida a cenizas, un recordatorio para cualquiera que se atreviera a desafiar al Dios de Israel. Las llamas de Hazor se desvanecieron con el tiempo, pero su ruina permaneció como un susurro en el viento, un sombrío eco de la grandeza que una vez había sido. El nombre de Jabin, que antaño se pronunciaba con respeto y temor, se convirtió en un recuerdo lejano, una advertencia para aquellos que desafiaban fuerzas superiores a lo que podían comprender. La historia del rey de Hazor no es solo un relato de guerra y destrucción. Es un retrato de cómo el orgullo puede cegar incluso al más poderoso. Jabin confiaba en sus ejércitos, sus murallas y sus alianzas. Creía que el hierro de sus carros y la grandeza de su ciudad bastarían para mantenerlo en el trono. Pero no se dio cuenta de que su verdadera derrota no empezó cuando los israelitas rodearon sus puertas, sino mucho antes,
cuando ignoró las señales de que algo mucho más grande que él se estaba moviendo. El error de Jabín fue el mismo que el de muchos reyes antes y después de él: creerse invencible. Vio a los israelitas derrocar ciudades, ganar batallas imposibles, caminar como si ya conocieran el final de la historia. Pero en lugar de tratar de entender qué los impulsaba, los trató como a un enemigo más al que había que aplastar. Y ese fue su final. Quizá la mayor lección que nos deja Jabín no esté en su muerte ni en la caída de Hazor, sino en la forma en que eligió enfrentarse al destino. Tuvo oportunidades de cambiar, de buscar otro camino, pero se aferró a sus propias fuerzas hasta que no le quedó nada a lo que aferrarse. Y así, la historia del rey de Azor se pierde en el polvo del tiempo, una advertencia silenciosa a todos aquellos que creen que el poder y la seguridad pueden durar para siempre. Porque al final, lo que realmente permanece no son los muros que construimos, sino los caminos que elegimos seguir. Si te ha gustado la historia de Jabín y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.